Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hermano Juan Pérez, rapidito se van acomodando, por favor. Hermano Juan Pérez, hermano Sergio Perales, Ibarra, ¿dónde está Ibarra? Te voy a encomendar el tuyo, el de tu hermana, el de tu papá y el de tu mamá. ¿Está bien? Está en manos seguras, ¿verdad? Te acordarás de dárselos, ¿verdad? Ok. Los niños de Salacuna, por favor. Quizás me puedan limpiar aquí rapidito mis lentes, es para hoy. Amén. Bueno, la verdad que yo no tenía planificado ministrar. Llamé al mediodía a Ronnie y le pedí por favor que si podía ocuparse de la administración de la palabra. Y es que ayer fui sometido a un pequeño trabajo en mi encía. Y estoy, hermano, como si me hubieran removido todas las piezas. Adolorido que el dolor se me clava casi en el cerebro, pero pensando en toda la tarea que tenemos por delante, digo, los viajes apostólicos y las ministraciones, pues le voy a entrar y a Ronnie le dije, si no predicas hoy, lo guardas para la próxima vez, ¿verdad? Quiero, no sé qué pasó acá, ya, gracias a Dios. El tema es familiar, quiero hablar acerca, así fue como lo titulé. Antes de pasar continuar con la administración de la palabra, les recuerdo a los ancianos de la iglesia que mañana tenemos reunión a las 7 de la noche. Estoy hablando con todos los ancianos de la iglesia. La secretaria, Kevin, si eres tan amable, por favor, recuérdale a tu mami de la reunión. A las 7 debe de estar aquí también la contadora de la iglesia, Marisol, y bueno, te estoy exonerando de la reunión. Las cosas que tengo que tratar, mejor las trato contigo personalmente. Amén. De la iniquidad a la luz. Y quiero compartir, hermano, algunos pensamientos con unos versículos que el Señor me ministró y que tienen que ver con la familia. Me quiero quedar unos minutos aquí porque siempre he dicho que si queremos tener una iglesia saludable necesitamos familias saludables, porque la iglesia de lo que está compuesto es de familias. Si hay familias enfermas, la iglesia está enferma. Cuando vi estos versículos como la línea de pensamiento es ministrar, bendito el nombre del Señor, a la familia, me di cuenta que una de las cosas que hace el enemigo es trabajar con las familias, que el Señor reprenda al diablo, y así extender sus tentáculos hasta tocar el sacerdocio, tocar la administración dentro de la casa. Vi unas cosas, hermano, que para mí fueron impresionantes y probablemente yo no las pueda compartir hoy todas, pero los que tienen oído para oír lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, que oigan, bendito el nombre del Señor, que oigan. Entonces, mire este versículo. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 7. Recuerde siempre que lo que está entre paréntesis
es una extensión del original. Quiero leer lo que aparece primeramente en letras negras, porque los hijos de la perversa Atalía, los hijos de, ¿qué dice el versículo? Los hijos de ¿qué? De la perversa, esa es una madre. Los hijos de la perversa Atalía habían forzado, ¿qué cosa era lo que habían forzado según ese versículo? La entrada a la casa de Dios. Pues hermano, cuando yo leí este versículo dije, Padre, ayúdanos, de veras, ayúdanos. Habían forzado la entrada a la casa de Dios. Y miren lo que dice la Biblia, y aún habían usado para los Baales las cosas consagradas de la casa del Señor. Entonces, me quiero aquí quedar unos minutos con ustedes. Bueno, usted dirá, apóstol, este es un culto familiar, pero, y es familiar, y este tema es familiar, pero yo creo que nosotros debemos de prestar atención. ¿Cómo es que el enemigo extiende sus tentáculos hasta la casa de Dios? Primero, este versículo dice que a través de una mujer que es madre. La bendición de ser madre la da el Señor. O sea, usted sabe que el Señor abre y cierra matriz. Entonces yo quiero decirle que yo nunca quisiera dar hijos como no sea para el Señor. O sea, yo no quisiera tener hijos para otra cosa que no sea para que adoren y sirvan a Dios. Cuando yo leo este versículo, yo quiero que usted entienda que no, ese versículo no está hablando de una, perdone que hablo así despacito, este versículo no está hablando de una filistea. Este versículo no está hablando de una mujer de Asiria, no está hablando de una mujer de un pueblo gentil. Este versículo está hablando de una mujer que pertenecía al pueblo de Dios, a Israel. Y por supuesto, esta mujer tenía una genealogía. La genealogía terminaba en una de las 12 casas paternas de los patriarcas de Israel, hijos de Jacob. Y Jacob, hijo de Isaac, e Isaac, hijo de Abraham. Sin embargo, esta mujer, la Biblia dice, y la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, dice que esta mujer era perversa. Cuando se lee lo que significa esta palabra en el original hebreo, significa mujer que hace maldad. Entonces quiero quedarme unos minutos aquí con usted. En el original hebreo significa estar, hacer o declarar cosas equivocadas. Entonces, para los que están tomando nota, ¿cómo una mujer se vuelve perversa? Según ese versículo, una mujer se vuelve perversa cuando en su chisme o en su murmuración está equivocada o hace declaraciones equivocadas. Dice la palabra del Señor que esta mujer en su perversidad formó también una familia de hijos que no tuvieron ningún tipo de temor de Dios en su corazón para asaltar, según la Biblia dice, la casa del Señor. ¿Cómo fue que lo hicieron? Dice la Biblia que forzando la entrada a la casa de Dios, porque solo podían entrar a ese lugar no los hijos de Dios, sino los sacerdotes y los ministros. O sea, en vez de dar hijos para el sacerdocio, esta mujer
dio hijo y crió hijos de perversidad para que asaltaran la casa de Dios. Y según este versículo dice la palabra del Señor, todavía algo más hicieron estos hijitos, los hijos de la perversa, dice la Biblia. Tomaron de lo que estaba dentro de la casa de Dios, y dice la palabra del Señor, lo usaron para ofrendarlo y para ministrarle a Baal. ¿Qué significa eso que usted está viendo ahí? Marido, adversario, arquero. Si recuerda el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando se desata el primer sello, dice la Biblia que hay un personaje vestido de blanco que cabalga a un caballo blanco. Él está vestido de blanco, lleva en su mano un arco, no lleva flechas, porque Él las va a recoger, bendito el nombre del Señor. Y precisamente son los hijos de la perversa Atalía. Ahora, ¿cuál es la característica de estos hijos? Asaltar la casa de Dios. Significa forzar la puerta. Aquí siempre recuerde que tanto el tabernáculo como el templo tenían una única puerta que estaba dirigida hacia el oriente, y esa puerta es tipo de Jesucristo. Significa en nuestro tiempo, bendito el nombre del Señor, y por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los Hebreos que el Señor jamás y nunca dará por inocente al que pisoteare la puerta, al que pisoteare el nombre de Cristo, al que pisoteare o tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo, y al que le haga afrenta al Espíritu Santo de Dios. Ahora, miremos unos minutos el versículo de forma general, y de nuevo, no estoy hablando de una mujer que no formaba parte del pueblo de Dios, por lo tanto, tampoco estoy hablando de hijos que no formaban parte del pueblo de Dios. Sus hijos no eran gentiles, sino que eran pueblo. ¿Me ayuda a predicar, hermano? Dígale a su hermano, los hijos de Atalía eran pueblo escogido de Dios. En otras palabras, sus hijos eran de Ebenezer. Sí, porque nosotros somos pueblo escogido de Dios. Por eso lo digo. Porque Ebenezer es pueblo escogido de Dios. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer no solo se volvió una perversa, sino que levantó hijos de perversidad. Y usted está viendo la característica. Ahora, me voy a detener unos minutos con usted aquí. Si usted quiere levantar hijos perversos, hable mal de su pastor en su casa, hable mal de sus hermanos en su casa, delante de ellos. Si usted quiere levantar hijos perversos, murmure de cualquiera de sus hermanos de la congregación en la que usted se reúne, o de otro cristiano, o de otro pastor, o de otro ministro en presencia de ellos. Usted estará poniendo la semilla con la cual ellos después se van a levantar y van a agredir el altar. Entonces, yo les suplico, por favor, fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es qué cosa es lo que hablamos delante de ellos, delante de nuestros hijos. Tenemos que tener, pero mucho cuidado. Si usted tiene que tener cuidado aún delante de quien habla, imagínese usted delante de sus hijos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es la de proteger el espíritu, el alma y la mente de nuestros hijos para no contaminarlos. Yo quiero dejar en su corazón, bendito el nombre del Señor,
que la palabra del Señor dice que al forzar la puerta, si usted se da cuenta, esto es característico de los niños. Cuando los niños empiezan, perdone que pongo lo natural o lo físico con lo espiritual, pero por favor llevémoslo. Creo que estamos en capacidad de poderlo llevar. Cuando el niño es niño, sale rompiéndolo todo. Por donde quiera que pasa, todo lo que toca lo desbarata. Igual son los niños espirituales. Salen corriendo y todo lo que ellos tocan lo desbarata. Es más, los padres tienen que estar totalmente pendientes de ellos, porque incluso no solo lo desbaratan, sino que ellos mismos se pueden hacer daño en su carrera. Miremos unos minutos que hicieron estos muchachos: derribar, destruir. Si la mamá hacía declaraciones equivocadas, la mamá era una perturbadora, y la mamá hablaba y practicaba la injusticia, entonces ¿a qué se dedicaban ellos? A divulgar. Quiero que me oiga. Se dedicaban a divulgar lo que decía su mamá. Y no sé si alguna vez usted se ha encontrado un niño que dice: mi mamá dice. Por eso le digo, preste atención a lo que le estoy diciendo, porque si queremos bendecir a nuestra próxima generación, vamos a tener que bendecir y no maldecir. Bendito el nombre del Señor. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que ellos salieron esparciendo y haciendo estrago a la entrada de la casa de Dios. Y dice la palabra del Señor que tomaron lo que era objeto de culto. Y me detengo aquí unos minutos porque estaba pensando: bocas que se deberían de dedicar a alabar y adorar a Dios, mentes que deberían de estar ocupadas en la palabra de Dios, corazones que deberían de estar ocupados en servir a Dios, oídos que deberían de estar preocupados en escuchar, preocupados o ocupados en escuchar la voz de Dios. Todo ello en su conjunto se habían vuelto instrumento de asalto, de destrucción. Y lo que más asusta de todo ese versículo, porque yo quiero finalmente saltarme rápidamente para el otro versículo, es que una mujer perversa levanta hijos de perversidad para que terminen metidos en la idolatría. O sea, ellos no podían, y quiero que lo miren, ellos no podían ser sacerdotes a Dios, pero sí terminaron siendo sacerdotes para Baal. Y de los malos, le explico por qué. Porque siendo pueblo escogido de Dios y conociendo la palabra de Dios, conociendo la ley y conociendo lo que estaba apartado para Dios, lo tomaron y lo pusieron al servicio de ¿quién, por favor? Al servicio de Baal. Ok. Permítame mostrarle este versículo. Este versículo 24:7. Este versículo parece muy negativo, pero este versículo está dentro de un capítulo que es Segunda de Crónicas, capítulo 24, que es el inicio del reinado de Joás. La palabra del Señor no me va a dejar mentir. Le ruego por favor que usted tome nota y sepa para la casa y lea Segunda de Crónicas capítulo 24 desde el versículo 1 en adelante, se lo suplico. Este era un niño de 7 años.
Por eso a veces me molesto con los padres cuando tienen un zángano al lado y están tratando de justificar lo mal hecho. Y lo que te están diciendo es que es un niño. Y digo, puchica, ¿cómo es que un niño de 7 años no solo empieza a reinar, sino que empieza a reinar y antes de tomar cualquier decisión manda a buscar el libro de la ley? Y cuando empieza a escuchar, ay hermano, es que él y ella es tan inocente, ahí donde usted la ve, pero ¿sabes qué? Con 7 años ese niño tomó el libro de la ley en sus manos y empezó a escudriñar las escrituras y se dio cuenta que en Israel había tal desorden que había que poner orden. Y empezó, hermano, lo primero que hizo fue limpiar la casa de Dios y empezó a ordenar todo lo que esta señora con sus hijos habían hecho. Entonces, le explico, hermano, porque yo creo que es importante que usted sepa que cuando usted venga a ordenar el destrozo que otro ha hecho, usted va a causar molestia. Cuando usted venga a ordenar lo desordenado, usted va a causar preocupación. Pero yo quiero bendecirlo en esta noche con esta palabra. Un niño de 7 años decidió agradar a Dios, y lo que daría yo porque todos los niños de 7 años estuvieran hoy aquí y me estuvieran escuchando, como un niño de 7 años tomó el rollo del libro de la ley de Jehová y se puso a escudriñar y puso en orden a todos los grandes. ¿Sí entiende? Vino a ponerle orden a todo Israel, un niño de 7 años. Ok, cuando usted lee todo este pasaje, es extraordinario, pero yo quiero que usted vea que este versículo 7 es la descripción de cómo estaba el templo. El templo estaba vacío. ¿Por qué? Porque estos lo habían asaltado, lo habían robado. Y la manera del Señor enseña, y eso es lo que, fíjese que mi padre, hermano, el día que habló un poco acerca de los diezmos y de las ofrendas, a mí me estremeció. Ya yo diría, ya yo no tenía ya ni deseo del domingo de ministrar las ofrendas, porque fue tan revelador lo que el Señor nos ministró a través de esa palabra. Pero quiero retomar un minuto. ¿Usted sabe por qué? Porque la puerta la quebraron y la rompieron, asaltaron la casa de Dios. Mire lo que hizo este rey. Mandó a que hicieran un cofre y lo colocaran afuera. ¿Junto a qué cosa? Junto a la puerta. Entonces dijo, hablemos de cómo Dios va a restaurar esto. Dios va a restaurar esto con una ofrenda. Por supuesto, aquello fue dinero, pero es profético de lo que Dios iba a hacer en la cruz del Calvario. Así que una de las cosas que tendríamos que hacer nosotros si queremos que nuestra casa sea restaurada es que pongamos la ofrenda, el sacrificio de Cristo a la puerta. Bendito el nombre del Señor. Y declaremos que no solo el Señor murió por nosotros, sino que también resucitó para ordenar nuestras vidas. Porque lo que dice la palabra del Señor es que para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer todo lo que el enemigo teje y entreteje. Así que cuando usted lee este versículo, incluso me llama la atención porque la palabra hebrea se pudo haber traducido incluso hasta ataúd. Estaba pensando en que ofrendar es una manera de morir, porque esa es una manera de morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra carnalidad. Así que cuando veo eso, me llama la atención que el arca o la caja no la pusieron adentro, sino que donde la pusieron fue a la puerta.
¿Qué cosa es lo que había sido violentada? La puerta. ¿Qué cosa era lo que había sido asaltada? La casa del Señor. Entonces, para que las cosas se restauren, entonces lo primero que hay que restaurar es la puerta. Sí recuerdan a Nehemías, ¿verdad que sí? Nehemías, bendito Dios, llegó, vio cómo estaba la ciudad y dijo: restauremos los muros y ¿qué cosa? Y las puertas. ¿Por qué? Porque las puertas estaban consumidas y las puertas, hermanos, tienen, ya voy a salir de aquí, las puertas tienen la bendición de abrir, pero también tienen la bendición de cerrar. Cuando usted coloca puertas y la puerta es Cristo y la palabra nos trae la revelación de la restauración de Jesús en nuestra vida. Sí, se acuerda, hermano, que proféticamente hablando el Señor dijo que sería restablecido el tabernáculo de David, que es un tabernáculo de adoración. Cuando Nehemías reedificó los muros de Jerusalén, dice la Biblia que la primera puerta que se levantó fue la puerta de las ovejas. La primera puerta que se restauró fue la puerta de las ovejas. Entonces, estos perversos habían destruido la puerta. Así que había necesidad de restaurar la puerta y todo lo que estaba dentro de la casa. Lo importante era comenzar por restaurar la puerta. ¿Para qué? Para que no vinieran otros asaltos, para que no vinieran otros robos. Así que lo que quiero dejar en su corazón es: restauremos en nuestra vida la puerta, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa puerta se va a constituir en aquello, bendito el nombre del Señor, donde todo lo que no es de Dios choca, tropieza y se tiene que ir. Es una puerta restaurada. Una puerta restaurada, abierta, es una puerta que le concede a tu casa, a tu familia, la oportunidad de ser bendecidos y de ser prosperados. Yo quiero terminar regresando a este versículo y dejándole saber a usted, en el nombre del Señor Jesús, que Dios a nosotros no nos dio la capacidad de ser fructíferos para tener hijos de perversidad. Ahora, yo le estoy mostrando cómo un hijo se vuelve perverso, y estoy diciéndole a la luz de la palabra de Dios que esta mujer formaba parte del pueblo escogido de Dios, al igual que sus hijos, pero se volvieron perversos por lo que declaraban, se volvieron perversos por lo que hacían equivocado, se volvieron perversos porque eran perturbadores de la paz, se volvieron perversos porque cometían injusticia. Y dice la palabra del Señor que perdieron todo temor de Dios y terminaron asaltando la casa de Dios y sacando lo que pertenecía al Señor para ofrendárselo a los ídolos. Miremos este versículo, quedémonos unos minutos en él. Capítulo 9, versículo 9 de Oseas: se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Entonces, déjenme hablar un minuto de este significado: corrompido. Han decaído. Eso significa que estaban en un estado de gloria, pero empezaron a decaer. Dice la Biblia, se han arruinado, se han depravado, han enloquecido, se han podrido, están o han caído en ruina. Y me impresionó, hermano, que en el original hebreo la palabra profundamente viene del original hebreo, que significa bajar a un lugar profundo. O sea, déjeme decirle cómo veo esto. Bueno, usted sabe que la Biblia menciona en el libro de Isaías a gente que hicieron pactos
con la muerte y gente que hicieron pacto con el Seol. Y el pacto que hicieron con la muerte y el pacto que hicieron con el Seol era para no ir allí con ellos. Pero Dios le desnuda el pacto que habían hecho y le dice: aunque hiciste pacto con la muerte, hiciste pacto con el Seol para no ir allí, yo les digo a ustedes que allí es a donde los voy a enviar. En términos espirituales, yo quiero que usted observe, hermano, qué sucede cuando alguien se corrompe. Cuando alguien se corrompe, empieza a decaer. De nuevo, este versículo, este capítulo y este libro no está hablando de gentiles, sino que está hablando del pueblo de Dios, Israel. O sea que nosotros vamos a tener que pedirle al Señor que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Estoy ministrando esto con el pensamiento del asalto de las tinieblas en el último tiempo. Estoy ministrando esto con el pensamiento de que en el último tiempo, hermano, Babilonia ha contaminado a tanta gente que es sorprendente. Estaba mirando yo en las redes, entre paréntesis, un famoso cantante supuestamente adorador que fue a dar un concierto al Vaticano y dentro del mundo evangélico cristiano reconocido. Para no mencionar nombre, Alex Campo, ¿verdad? Entonces, le quiero decir algo, hermano, aquí entre nos, sin llegar a volvernos una secta. Yo creo que están llegando los días en que vamos a tener que olvidarnos hasta de cantar sus cánticos. Eso se lo digo como pastor y se lo digo como apóstol. No lo estoy dando como una orden. Cuando lo dé como una orden va a haber que hacerlo, pero que no salga como una orden, sino que pensemos unos minutos qué hacemos nosotros cantando las canciones de aquellos que van y se postran delante de Babilonia, la religiosa, porque está la ancestral, está la histórica, está la Babilonia económica y está la Babilonia política, y así pudiéramos mencionar hasta llegar a la número 7. Ok, lo que quiero dejar ahora en su corazón es: esto es pueblo de Dios. Y el Señor dice: empezaron a decaer, se arruinaron, se depravaron, enloquecieron, se pudrieron, y dice la Biblia, se han corrompido bajando a lugares profundos. Ahora, eso me trae a la mente, hermano, para no ir tan atrás, me trae a la mente que hay una de las 7 iglesias a las que el Señor le habla a través de Jesús, hablándole a los ángeles de la iglesia para que le hablen a la iglesia. Una iglesia a la que el Señor le dice: sé dónde moras, donde Satanás tiene puesto su trono. Pues dice: hermano, perdóneme, pero si usted ve un demonio, usted corre. Imagínese usted estar en un lugar donde hay tanta ministración diabólica y tanta ministración satánica. Lo que quiero dejar en su corazón es esto: la Biblia nos manda a resistir al diablo, y dice la palabra del Señor: de vosotros huirá. Ahora, el Señor no nos manda a ir donde Él está. Sí me está escuchando y sí me está entendiendo, ¿verdad? Él no nos manda a nosotros a ir no, vayamos para ir a hacerle guerra. No. Lo que el Señor le ha ordenado a la iglesia es resistir al diablo. O sea, cuando Él venga con sus ataques y con sus tentaciones, la tarea tuya es resistir
resistir. Ahora, esta gente habían descendido a lugares profundos como en los días de Gibea. Y dice la palabra del Señor que Dios dijo: Él se acordará de su iniquidad y los castigará. Pero me llamó porque seguía escudriñando. Ese es el 9:9. Ese es el 9:9. Pero el 10:9 seguía escudriñando. Señor, ¿qué hay aquí? El 10:9 dice: desde los días de Gibea has pecado, oh Israel. Entonces me detuve unos minutos a pensar y a meditar y orándole en el Señor, orándole al Señor. Entendí que habían ciertos pecados que abren una ventana dimensional en el tiempo, porque en los días de Gibea, dice la Biblia, los de Gibea cometieron un pecado, pero eso se volvió una puerta dimensional para que todo Israel pecara desde esos días. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Bueno, pues yo le voy a comentar algo. Yo creo que nosotros los padres tenemos una responsabilidad y las madres tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es de guardar y de proteger nuestra familia. Pero una de las maneras de guardar y de proteger nuestra familia es pidiéndole al Señor que Dios nos guarde de cometer pecados. ¿Qué tipo de pecados? Es que hay pecados y pecados. Entonces quiero comentarle, porque en días pasados lo hice con los jóvenes, el domingo lo dije y quiero volver a repetirlo hoy. Los pecados de inmoralidad sexual, hermano, se vuelve tan fuerte que pueden disparar dimensionalmente una puerta donde mucha gente puede terminar contaminada. Le quiero explicar que por eso el enemigo ha atacado a tantos pastores y tantos ministros, gente genuina de Dios. En días pasados mencioné, esto es un pecado que toca al hombre más sabio que había sobre la faz de la tierra, y al que Dios le dijo: no hubo uno como tú, ni va a haber uno como tú. Ese se llama Salomón. Toca a un hombre ungido como David, y ya usted conoce la historia de David. Toca a un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios como como Sansón, y así sucesivamente. Y si usted se da cuenta, una de las marcas de la bestia en el libro de Apocalipsis hacia el final de los tiempos es esa: los pecados de inmoralidad sexual. Porque la Biblia dice que los cielos se van a abrir y la gente desde la tierra, mire qué oportunidad bendita, porque yo creo que los cielos se abran y que la gente pueda ver a Dios sentado en su trono es una oportunidad de misericordia. Pero la Biblia lo que dice es que van a ver a Dios sentado en su trono, pero dice la palabra de Dios que no se van a arrepentir ni de sus blasfemias, ni de sus adulterios, tampoco de sus hechicerías. Entonces, cuando usted ve ese versículo, pareciera ser que en la tierra no queda más oportunidad, pero Dios volvió a abrir los cielos y se mostró sentado en su trono como esperando que la humanidad se humille delante de la presencia de Dios y se arrepienta. Mira, hermano, quiero que me perdone unos minutos, porque yo no quisiera que nadie estuviera pensando en otro hermano. Yo conozco quien estuvo en esta situación. El que de nosotros esté limpio, que tire la primera piedra. Hermano, ¿qué es lo que te está diciendo? Que todos somos adúlteros. Sí y no. Podemos ser adúlteros espirituales. Y no estoy diciendo que todos somos adúlteros, pero sí estoy diciendo que mi Biblia dice que en el cielo no entran ni los adúlteros, ni los fornicarios,
ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los mentirosos. Así que en ese versículo, donde hay tanto pecado escandaloso, Dios mete a los mentirosos. Y yo conozco a más de uno que se dice que ser cristiano y es un mentiroso. Y no lo estoy mandando al infierno, lo que estoy diciendo es que Dios sabe que no estoy juzgando a nadie, porque el que de nosotros que esté limpio lance la primera piedra. La Biblia dice que ninguno de nosotros podríamos decir que no hemos pecado, porque entonces haríamos a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Entonces, haciendo ese tren, entre paréntesis, usted dice: ay, hermano, tan bueno que estaba el tema. De repente usted no está ni bueno, pero ¿cómo usted nos va a decir esas cosas? Sí, para ponernos equilibrio. Lo que quiero dejar en su corazón es: la Biblia dice, desde esos días de Gibea se abrió una puerta dimensional terrible en medio del pueblo de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Oh Israel. Pero lo peor de todo, hermano, lo peor de todo es que Dios le dice: y allí se han quedado. O sea que no decidieron salir de ahí, de su condición, sino que se quedaron. Entonces yo quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor Jesús, mejor lo apagan y tiempo del mensaje mejor lo apaga. Digo, a no ser que esté de guardia. Si está de guardia, ponlo en vibrador. Desde los días de Gibea, y dice la Biblia que allí se paró el pueblo. Iba a decir antes de que nos mandaran el aviso de que es hora de irnos. No, son las 9:10. Esto todavía queda tiempo. Les quería decir, hermano, porque estaba meditando, ¿verdad? En este versículo, y de nuevo yo vuelvo a decir cómo Dios nos habla. No sé quién fue quien lo profetizó, pero hubo alguien que dijo: 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levanta. Entonces me quedé pensando, bendito el nombre del Señor. Bueno, aquí de nuevo, otras veces lo he dicho y lo voy a volver a repetir: Dios no quiere que usted esté como una serpiente todo el tiempo arrastrado en el polvo. O sea, porque ese no es el diseño de Dios para usted y para mí. Pero lo que la Biblia dice ahí es que si 7 veces caes, 7 veces te va a levantar. La Biblia no dice ni siquiera que tú estás autorizado a caer 7 veces. Porque si usted se da cuenta, ese es el número que usaba Sansón para decir: átenme. 7 cuerdas de esto, 7 cuerdas de lo otro, siempre creyendo en que él era un justo que iba a ser sacado, hasta que la palabra del Señor dice que ese día él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ok, o sea, porque hay gente que juegan con la gracia. Yo a veces decía: hay gente que juegan con el pecado. No, con el pecado no se juega. Hay gente que lo que hacen es jugar con la gracia, con la influencia de Dios en su vida. Ok, miren dónde está el problema. El problema no está en caer, el problema está en quedarse, en persistir. El problema, hermano, serio de todos nosotros es cuando no sabemos, bendito el nombre del Señor, que lo que deberíamos de hacer es arrepentirnos y apartarnos del mal. Entonces, si usted se da cuenta, precisamente eso es lo que trae los tiempos de refrigerio, porque eso fue lo que dijo el Señor: arrepentíos para que vengan los tiempos de refrigerio sobre vosotros. Entonces, cuando usted mira este versículo, la Biblia dice que hubo una puerta dimensional en el reino de las tinieblas que se abrió con un pecado, y que Israel se contaminó con él. ¿Sí lo está leyendo conmigo? ¿Sí o no? Hermano, para mí eso está impresionante, porque yo digo, ¿puedo hacerle una pregunta? Entonces, ¿cuál es la clave para que las tinieblas se perpetúen en una casa?
en un hogar, en una familia, en una iglesia? El pecado. Pero más allá de eso, el permanecer, el quedar separado en la misma condición, en la misma situación, y no decidir arrepentirse y decirle al Señor: por favor, Señor, ayúdanos a salir de esta situación y de esta condición. ¿Sí, hermano? Amén. ¿Cómo se dieron los hijos de la perversa? ¿Cómo fue que se dieron los hijos de la perversa? Por la murmuración. Por la murmuración de la madre, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se perpetúa el pecado? El quedarse. En el quedarse. Eso usted sabe cómo se llama: obstinación. Y el Señor le dijo a Saúl que eran como los espíritus de adivinación. Entonces, ¿se mueven demonios? Pregunto, ¿se mueven demonios? ¿Sí o no? Pues claro, hermano. Ok, tenemos que en el nombre del Señor Jesús disponernos. No importa, hermano, dentro de la casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, no le diga a su hijo: hijo del diablo, que el Señor te reprenda. Pero dile: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es pecado, a Dios no le agrada, y por lo menos aquí delante de mí no lo puedes hacer. No perpetúe, hermano, lo que el enemigo usa como un eslabón para esclavizar la vida de familias enteras. Entonces, yo quiero que usted continúe ahí. Ok, mire lo que el Señor mire cómo Dios le revela el corazón. Allí se han quedado. ¿Para qué? Para afirmar, asentarse, para ministrar y para servir a ese pecado. Porque para eso fue para lo que ellos se plantaron ahí. Nos vamos a dedicar a este pecado, no lo vamos a dejar. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo: no los alcanzará en Gibea, hermano, por Dios, no los alcanzará en Gibea la batalla contra los hijos de la iniquidad. O sea que los que se quedan en Gibea, terminan siendo hijos de iniquidad. Y los que se quedan en Gibea, tengan por seguro que cuando el Señor venga a batallar contra la iniquidad, ya esos serán hijos de iniquidad. O sea que Dios no los va a mirar como hijos suyos, sino como hijos de iniquidad. Yo en el nombre de Jesús te bendigo. Y tú no estás levantando hijos de iniquidad, pero déjeme mostrarle qué fue lo que pasó en Gibea. Tome una nota, porque aquí usted tendría que irse a leer el capítulo entero. Ay, Señor, que Dios me ayude, porque mire lo que el Señor me ayude a compartirlo, a compartirlo, y que se le haga un rema a usted. Los hijos de iniquidad no llegan a ser hijos de iniquidad hasta que no son hijos de perversidad. Así que primero hijos de perversidad para luego ser hijos de la iniquidad. Los hijos de la perversidad, escuche, hermano, los hijos de la perversidad asaltan la casa de Dios. Los hijos de la perversidad asaltan el lugar santísimo. Los hijos de la perversidad no tienen ningún temor de Dios, y no importa si están pecando, ellos se paran a ministrar y toman lo que Dios le dio para que ellos adoren a Dios y lo usan para ministrarle a Baal. Ahora, quiero que usted lea aquí: más los hombres de Gibea. Y cuando busco en el original hebreo, la palabra que aparece es Baal. De nuevo, me sorprendo con la palabra profética, porque al menos que si no fueron 3, 2 hablaron de la transformación a la imagen del Señor Jesús. Pero puedo hacer una pregunta, hermano.
si estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesús, como dice la Biblia, y yo lo creo, mirando como en un espejo el rostro descubierto y viendo la transformación como en la misma gloria de Dios, quienes no experimenten ese tipo de transformación van a experimentar este otro. Eso lo estoy afirmando, porque acuérdense que nacimos para ser amados y para amar. Entonces amamos a Dios, servimos a Dios, nos terminamos amando y sirviendo a los demonios. Los hijos de la perversidad se dedicaron a servir a Baal y se fueron transformando de tal manera que aquí el Señor los llama a los de Gibea, los hombres, pero en el original hebreo es los Baales. Le puse el número en el original hebreo para que usted lo vea. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Sí, pero no aparece el número ese. ¿No te aparece el número ese? Puchis, hermano, ¿dónde tú estás? ¿Lo tienes ahí? Ok, deme un segundo, porque ya este me picó, dice que a él no le aparece. Deme un segundito. ¿Y cómo? ¿Dónde sale Jeremy? ¿Cómo puedo salir aquí con la Strong Concordancia? No puede ser. ¿El versículo era? Jueces 5, 25. Pues hermano, no puede ser que yo me haya inventado eso. Ok. Yo no tengo aquí cómo va. 25, ¿cómo salimos ahí? ¿Cómo salimos? Creo que podemos hacer como... Deme un minutito, hermano. Deme solo un minutito nada más y bendito Dios que lo logramos. Gloria a Dios. Pero tú no te muevas aquí porque me tiene que salir la otra cosa ahí. Sí, solo para... Ok. Mire, hermano, mire. La palabra 1167. Mire la palabra 1167 aquí. Baal. ¿La tienes ahí también? Sí. Ok. Bueno, listo. Ya estoy en paz porque ¿te apareció? Sí, aquí está en la King James, ¿verdad? Gloria a Dios. En la RBA 60 está. En la RBA también está. Ese RBA es, ¿qué cosa? Reina de Valera antigua. Versión antigua. Ok. Tú déjame esto listo para lo que normalmente hacemos. Amén. Ok. Entonces, más los hombres de Baal, ya estamos de regreso, más los hombres de Baal, antes de Gibea ya eran de Baal, dice la Biblia, se levantaron contra mí y rodearon la casa. Mire la expresión, présteme un minuto de atención aquí a la pizarra. La expresión rodearon la casa está compuesta de estas tres palabras: la hebrea 54:37, la hebrea 10:04, que es Vallí casa, y esta que es la 8:53, entidad espiritual. O sea que se fueron contra el espíritu de la casa y de la familia. Entonces le quiero comentar que las ministraciones de Baal son contra la unidad de la casa y de la familia. Y en un minuto le voy a mostrar, según la Biblia, qué cosa fue lo que ellos hicieron. Y rodearon la casa. ¿Cuándo fue que la rodearon, por favor? Por la noche. Todo esto es bien espiritual. Les suplico a los padres que están aquí que antes de ir a dormir le digan al Señor: rodea nuestra casa, rodea nuestra familia, Señor. Pon protección en los 4 cantones de la tierra de esta casa.
Pon, Señor, bandera y cúbrenos. Dice que vinieron por la noche, que es figura de adversidad, y vinieron por causa de él, vinieron a destruirle a él. Pues dice la palabra del Señor que tenían la intención de matarlo, golpearlo con intención de matarlo. Quiero que me oiga. Ese hombre es tipo de Cristo. Ese hombre es tipo de Cristo. Claro que a Cristo sí lo golpearon y a Cristo sí lo mataron. Pero yo quiero que usted vea qué cosa es lo que va a suceder ahora. Como ya Cristo lo golpearon y ya Cristo lo mataron una vez, aunque vengan contra él con intención de golpearlo y de matarlo, ya no puede. Entonces esto fue lo que sucedió. Pero en vez de eso, violaron ¿a quién? A mi concubina, de tal manera que murió. Entonces, en el último tiempo, una de las cosas que el enemigo va a hacer es violar y matar a la concubina. Ahora, ¿quién es la concubina? Bueno, antes de explicar el resto, déjenme explicarle. Usted puede leer todo el capítulo. La concubina vivía con este hombre, pero ella se le fue de la casa y vino de regreso a casa de su padre. ¿Sí recuerdan el pasaje? Entonces él la fue a buscar a casa de su padre y estuvo con ella el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y no por gusto estuvo hasta el quinto día. Número 5, número de gracia, número de ministerio. Pero con todo y esto, el padre no los dejaba ir. Entonces encuentro a la luz de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, que la Biblia dice en el libro de los Salmos que hay una doncella a la que el Señor le habla y le dice a esa doncella que renuncie a su casa para que el rey la ame, para que el rey ame su hermosura y para que ella se pueda casar con él. Así que hay una iglesia que va a tener que renunciar a su naturaleza. Hay una iglesia que va a tener que renunciar a su herencia. Estoy hablando de su herencia humana, su herencia carnal. Va a tener que renunciar a eso para entonces ser amada del Señor. Mientras que la iglesia no renuncia, se queda como concubina. ¿Por qué? Porque su corazón, su pensamiento, sus sentimientos está puesto sobre cosas que no es el amado. Le estoy mostrando. La palabra del Señor dice que vinieron y la tomaron a ella, la menospreciaron, la intimidaron, la deprimieron, la debilitaron, la deshonraron, la dominaron, la forzaron, la humillaron, la molestaron, la oprimieron, la quebrantaron, la hicieron sufrir, someterse y la violaron. ¿A quién? La concubina. Ahora, me quedo unos minutos con usted porque 2 o 3 cosas rápido. Y necesito explicar esto, hermano, porque vivimos en una sociedad que no cree en el compromiso matrimonial. Lamentablemente tenemos familias que viven en fornicación, no que fornican un día. O sea, no estoy hablando de los que transgreden un día la ley, que eso es transgresión, sino que viven el pecado de la inmoralidad sexual. 17, 18, 20 años, un marido que no es su marido, no están casados, no están comprometidos, 15 años, 10 años, no están comprometidos. Déjeme decirle, hermano, que esa característica le corresponde a la iglesia que entra en la gran tribulación, y con todo no se casa. Porque acuérdese que como se queda a pasar la gran tribulación, mientras que la gran tribulación se está desatando en la tierra, allá arriba, primero Dios, estamos en un fiestón, todos nosotros, que se llama las bodas del Cordero de Dios.
Entonces, es una de las cosas, hermano, que nosotros como padre, como madre, debemos de enseñar a nuestros hijos es el valor del matrimonio. Yo creo firmemente que quien no cree y no recibe y no entiende por testimonio del Espíritu el valor del matrimonio, ese tampoco se va en el rato. Entonces debemos de ministrarle a nuestros hijos. Fíjese, la caída tienes restauración, pero vivir en fornicación con una mujer o vivir en fornicación con un hombre 10 años, 15 años, 20 años, y no importa, hey, ¿quién es él? Él es mi marido. Oh, ella es mi mujer. Y nada de papeles firmados. Aunque ustedes no lo crean, la boda nuestra con el Señor Jesucristo está firmada desde la eternidad. Está anotado. Día tal, mes tal, año tal. ¿Quién es la amada? Fulano de tal, fulano de tal. Los escogidos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, la iglesia debería de creer en esto. Ahora, ¿a quién fue a la que escogieron? Perdónenme por lo que voy a decir. Bueno, no me perdonen si gracias a Dios todos los que están aquí son hijos y son hijas. Lea el pasaje. El anciano de la casa tenía también una hija. Virgen. ¿Saben a quién entregaron? Para que violaran y destrozaran a la concubina, a la que nunca quiso casarse, la que nunca quiso comprometerse con ese hombre, la que cuando se fue con él no se quiso casar y regresó a su casa, a su actual condición o a su condición pasada, perdón. No quiso aceptar ningún tipo de compromiso, no se casó. Ok, entonces, solo les recuerdo que los de Gibea estuvieron violando a esta mujer durante toda la noche. Y al día siguiente, cuando ella se llegó al umbral de la casa, que tocó la puerta, que le abrieron la puerta, ella se cayó muerta. Y vino este hombre con el dolor de su corazón y la picó en 12 pedazos. Y la envió a todo Israel. Y que sepa todo Israel lo que los de Gibea hicieron. No quiero que se asusten. Los de Gibea son hijos descendientes de Benjamín. Y Benjamín es el hijo de la mano derecha, a quien se le dio 5 veces más que el resto de los hermanos. Y lo más sorprendente es que Benjamín no estuvo dispuesto a que Israel los castigara. Y dice la Biblia que Benjamín se levantó y defendió a los de Gibea. Pero lo más impresionante para mí es que los de Israel querían castigar a los de Gibea. Y los de Israel terminaron haciendo lo mismo que los de Gibea. Entonces, lo que quiero dejar en su corazón es esto. Hermano, lo que es pecado para Dios hace 20 años, lo es ahora y lo será dentro de 20 años. ¿Cómo es posible? Usted no se da cuenta que lo que antes condenábamos como pecado, hoy ya no es pecado. Yo no sé si usted se da cuenta, hermano, que lo que antes se censuraba como una maldad de impiedad, ya hoy no. Entonces yo, por favor, le suplico en el nombre del Señor Jesús, que cuando usted vea que se ha detenido y que se ha quedado embarrancado en un punto, le diga al Señor: Señor, ayúdame. Y no estoy hablando en un punto de su ministerio, estoy hablando en un punto de su obstinación. Díganle al Señor: Señor, por favor, ayúdame, porque yo no quiero ser alcanzado en la batalla contra los hijos de la iniquidad. Eso va a suceder en Gibea. ¿Qué representa Gibea? Gibea representa todo lo que usted vio en este versículo. Bendito el nombre del Señor. Falta de compromiso, falta de temor de Dios. Gibea significa
todo eso que usted ve, más llegar a practicar el pecado que en alguna ocasión nosotros condenamos. ¿Ok? Ya usted vio este versículo. Quiero terminar con este que está aquí. Este y el que viene. Y el otro. Mientras, voy a terminar a las 9:30. Mientras tenéis la luz, mientras que tengas a Cristo. Cuando usted lee Juan capítulo 3 versículo 17 en adelante, la Biblia dice que la condenación viene a este mundo, porque dice la palabra del Señor que ellos tenían la luz, pero también habían tinieblas, y ellos terminaron amando, hermano, terminaron amando más las tinieblas que la luz. Entonces, miremos unos minutos. Mientras que tenéis la luz, creed en la luz. O sea, mientras que tiene a Cristo, mientras que tengas a Cristo, pregunto, ¿alguna vez Cristo te va a dejar? No creo. Entonces, lo que el Señor te está diciendo es mientras que lo tengas, mientras que lo veas, mientras que lo oigas, mientras que te esté ministrando, mientras que tengas la luz, sigue creyendo en Él, síguele confiando tu bienestar espiritual a la luz. Porque donde hay luz, las tinieblas se tienen que ir. ¿Sí o no, hermano? Es más, hijo, por favor, enciéndeme del lado de allá, a ver si, para espantar las tinieblas, bendito el nombre del Señor, para que haya luz, por lo menos aquí adentro. Lo que quiero dejar en su corazón es mientras que tenemos luz. Ahora, van a venir los días en que no va a haber luz, sino que dice la Biblia que tinieblas cubrirán la tierra. Y no solo las tinieblas, sino la mortandad. Entonces estoy dejando eso en su corazón porque dice la palabra del Señor cómo es que nosotros llegamos a ser los hijos de luz. Usted no llega a ser hijo de luz porque acepta a Jesús como su Salvador personal, sino que usted llega a ser hijo de luz porque mientras que tiene la luz, usted le cree a la luz. Eso es lo que dice ese versículo. Entonces yo no sé cuántos quisieran ser hijos de luz y que sus hijos fueran hijos de luz. ¿Sabes qué vas a tener que decirle a tus hijitos? Le tienes que creer a Jesús, le tienes que creer a Cristo. ¿Qué cosa es lo que dice Cristo con respecto a esto? ¿Qué cosa es lo que dice el Señor con respecto a esto? La casa, hermano, sinceramente, la casa ni se gobierna, ni se ministra, ni se administra sin Cristo. Hay que meter a Cristo en el plato de la sopa, del arroz, de los frijoles. Hay que meter la palabra de Dios, hay que poner la doctrina, hay que poner la enseñanza todo el tiempo. Ay, hermano, usted no sabe cómo son mis hijos, usted tampoco sabe cómo son las mías, pero usted le tiene que creer a Dios. Y yo le creo a Dios. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es que esta es la palabra de Dios. Mientras que tengas luz, cree en la luz para que seas o para que seáis, ¿qué cosa? Hijos de luz. Entonces déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué hay hijos de tinieblas? ¿Y quiénes son los hijos de las tinieblas? Los que no les creen a Jesús. No los que vienen a Ministerios de Benecer, Casa Jericín. No. Los hijos de las tinieblas son los que no le creen a Cristo, para vivir como la palabra del Señor enseña que tienen que vivir. Entonces yo lo que quiero mostrar es cómo nosotros vamos a ir levantando hijos, mostrándole por la palabra. ¿Cómo vienes a ser un hijo de luz? No porque perteneces a una organización religiosa, no porque vienes 3 días a la semana. Te conviertes en hijo de luz porque le crees a la luz. Le crees a la luz, entonces tienes la luz está haciendo ¿qué cosa? Botando tinieblas. Y te está dejando luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, me entienden. Amén. Hasta los que no hablan casi español me entienden, ¿verdad? Por lo menos entenderme me entienden. Gloria a Dios. Eso es bueno.
Dice la palabra del Señor, estas cosas habló Jesús y luego se ocultó de ellos. Le dejo leyendo el resto del pasaje para que usted vea lo que sucede cuando Él se oculta. Lo voy a dejar ahí. Luego se ocultó de ellos. Versículo Lucas 16:8. Ese sí es el último. Aunque me queda otro montonazo ahí, pero ese es el último que voy a dar hoy. Dice, el Señor elogió al mayordomo. ¿Sabe qué hizo el mayordomo? Sí se recuerda del mayordomo, ¿verdad? Agarró a aquel debía 100 cosas, le dijo, ven, borra aquí, tacha aquí, debes 80 nada más. O debes 20 nada más, y le perdonó el 80% de la deuda. Y así hizo con varias cosas. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Eso se traduce prudentemente, sensato, cuerdo. Así que los que no obran así son unos locos. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con su semejante que los hijos de luz. Entonces me quiero quedar unos minutos aquí con usted. ¿Qué fue lo que hizo el mayordomo? ¿Qué hizo el mayordomo? Ayúdeme a predicar. Perdonó deudas. Vamos a ponerlo así. Perdonó deudas. Y ni siquiera era el dueño. Pero perdonó deudas. En esencia perdonó deudas, ¿sí o no? Y fíjese lo que el Señor dice. Los hijos de este siglo. Y nosotros no somos hijos de este siglo. La Biblia dice que nosotros somos hijos del siglo venidero. ¿Sí me entiende? Nosotros no somos de este siglo. Así que deberíamos de mirar este versículo unos minutos, no para decir esto a nosotros no nos toca. No, es que el Señor dice, los hijos de este siglo son más sagaces en sus relaciones con su semejante que los hijos de la luz. Entonces yo le estoy diciendo a usted que un hijo de luz tiene una característica. ¿Qué cosa es lo que hace? Perdonan deudas. Perdonan deudas. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. Si usted quiere que se mantenga luz, perdone deuda. Sí, hermano. Pues usted dirá, eso está fuerte. Hasta para mí está fuerte. Hasta para mí está fuerte. De repente, si mi papá estuviera aquí, levantaría la mano también. Un día estábamos sentados juntos y se dio una situación X, Y, Z y dice, la verdad, Raulito, qué incómoda es la unidad. Y yo estaba sorprendido de su paz y de su paciencia. Solo quiero dejar esto en su corazón. El Señor Jesucristo tomó una parábola. Bendito el nombre del Señor. Quiero que me oigan los padres y las madres que están acá. Los hijos nos hacen cosas a nosotros, pero cosas feas. Y yo creo firmemente que una de sus tareas como hijo de luz es perdonar. Y yo quiero pedirle por favor a los padres en el nombre del Señor Jesús, y quiero que entiendan esto: cuando el Señor te perdona, no te saca nunca más el pecado, nunca más el error, nunca más la falta. Yo he tenido en mi proceso de pastorado 30 años, he tenido de encontrarme personas que me han confesado un pecado a mí, a Dios, pero Dios les ha dicho que tienen que venir a decírmelo. Y lo primero que le he dicho es esto: nunca vuelvas a hablar de esto con nadie.
Porque si Dios te perdonó, Dios te perdonó. ¿Y sabe qué hace el Señor? Echa nuestros pecados en el fondo de la mano. Hermano, no le estoy hablando a los que se detienen en el pecado. Le estoy hablando a un justo que cae y Dios le levanta y le da la mano. Y déjeme decirle que todo proceso de restauración toma su tiempo, pero al final la disciplina que costó dolor, después dice la palabra de Dios, produce un fruto apacible, trae una madurez en el carácter de ese hombre y de esa mujer que es impresionante. Entonces yo quiero pedirle por favor a los padres que presten atención a esto, porque no es posible que un hijo de este siglo, que es hijo de tiniebla, termine ministrándole a tu hijo mejor de lo que tú y yo le ministramos. No es posible. Por eso el Señor dijo, lamentablemente los hijos de este siglo son más sagaces en sus relaciones con sus semejantes. ¿Por qué a veces los pecadores toman ventaja en las escuelas con nuestros hijos? Porque nosotros no sabemos cómo ministrarle a nuestros hijos sin que nuestros hijos tengan miedo. Entonces usted tiene que saber en el nombre del Señor Jesús que sus hijos deben de ser sus amigos. Aunque hay un miedo que a veces nuestros hijos manifiestan porque es por el pecado que están cometiendo. No es porque usted es un ogro, sino por el pecado que ellos están cometiendo. Pero así todo, yo le suplico por favor que usted mire a este versículo. Si usted es hijo de luz porque le cree a Jesucristo, porque usted le encomienda el bienestar de su vida espiritual, de su casa y de su familia a Jesucristo. Una vez que eso está establecido, lo próximo que tiene que haber es una relación. Por favor, tome eso como una nota. Tengo que tener relación con mis semejantes. Semejantes con mis iguales, con aquellos que son hombres y mujeres, con mi semejante. Relación. Y en la relación usted va a tener que perdonar. Que el Señor me lo bendiga mucho, es mi deseo. Tengo alivio. De veras que siento alivio de haber compartido esta palabra. De veras tengo tremendo alivio de haber compartido esta palabra. Lamento que no están todos, pero era para los que estaban y también para los que no estaban. Pero gracias al Señor por usted. Póngase de pie. Quiero orar por usted, amado hermano. Solo se lo voy a leer. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede hasta ahora. Carnales persiguiendo espirituales. Pero ¿qué dice las Escrituras? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino que somos hijos de la libre. Somos hijos de la iglesia que se casa con Jesucristo. Quiero que cierre sus ojitos. Permítame hacer una oración unos minutos con usted. Yo pedirle por favor que a usted que usted levante su mano y le pida al Señor estas cosas en específico. Yo se las voy a ir diciendo. Quiero que le digas al Señor: guárdame de hacer declaraciones equivocadas. Por favor, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, guárdanos, Señor, de hacer declaraciones equivocadas que ministran, Señor, a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
Quiero que le ores ahora al Señor y le digas al Señor: Señor, por favor, ayúdanos a restaurar la puerta. Y coloca, hermano, una ofrenda delante de Él. Por favor, quiero que adores al Señor unos minutos. Coloques una ofrenda delante de la puerta que Cristo, y que comience la restauración de la casa, que comience la restauración de la familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estoy orando para que, Señor, tú nos guardes y nos libres, Señor. Queremos levantar hijos para ti. No queremos levantar hijos, Señor, oh Dios, perversos que asaltan el altar, que corrompen, Señor, el altar, que asaltan, Señor, el altar para luego, Señor, rendirle culto a Baal y no a ti. Estoy orando, Señor, a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, y te estoy suplicando, Señor, que tú nos guardes para no levantar hijos, Señor, para la iniquidad, hijos de la perversidad. Señor, guárdanos en esta última hora de no cometer los pecados que otros cometieron y que nosotros censuramos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta una iglesia, Señor, Rama, Sara, la Vallira, la Banda, la Mandara, la Bay. Oh Dios, comprometida contigo. Estoy orando, Señor, para que padres y madres juntos podamos, Señor Dios, levantar hijos comprometidos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Abra unos minutos su boca. El Señor dice: mientras que tenga la luz, cree en la luz. Quiero invitarte, hermano, a creerle a la luz en el nombre de Jesús. A creerle en el nombre de Jesús a la luz. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar, alabar a la banda, la mandar, a la basar, a la vallira, la banda. Te estoy rogando, por favor, que tú nos ayudes a ser perdonadores de deuda en el nombre de Jesús. Señor, que nuestros hijos nos escuchen con un espíritu de reconciliación, de amor, de restauración, Señor. Amado Dios, lo combatió el espíritu de Baal en aquel tiempo. Señor, oh Dios, fue el espíritu de Elías, y el espíritu de Elías en el último tiempo se manifiesta para restaurar y para devolver el corazón de los hijos a los padres. Oh Dios mío, el de los padres a los hijos, el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a la justicia, en el nombre de Jesús. Te ruego, por favor, que tú preserves esta casa, que tú bendigas y que levantes familias sanas y prósperas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.